Vamos a ver cuál es el significado de cada una de estas palabras. Las palabras eran, voy a preguntar, a ver, a Ruth, ¿te acuerdas de alguna de ellas, de las palabras? ¿De las tres? Ok, sale, las tres entonces. Agorazo, hexagorazo y lutro. Muy bien. Esas son las palabras que se utilizan en nuestra versión Reina Valera, y de hecho desde la versión antigua se va a utilizar la palabra redención para estas tres palabras que tenemos aquí. Es decir, para nuestro idioma, en nuestro lenguaje, vamos a encontrar que la palabra redención aparece constantemente en la palabra de Dios. Y aprendíamos la semana pasada que a veces tiene que ver con comprados, como dice ahí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados. Esa es la palabra agorazo. Luego veíamos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. Esa es la palabra hexagorazo. Y en Lucas capítulo número 24, versículo número 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Aunque aparece la misma palabra en nuestro español, tanto en Gálatas 3 como en Lucas 24, las palabras en el original son diferentes. Pero dan la misma connotación o el mismo sentido. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar que va a aparecer constantemente el hecho de redimido o redención. La palabra una y otra vez se va a mencionar así. Sin embargo, en el idioma original encontramos esas diferencias, y eso es lo que quería yo que recalcáramos en esta mañana. Ahora, ¿qué significa agorazo? A ver, ¿quién estuvo? Ya no me acuerdo. Bueno, voy a suponer que todos estuvieron. Hermana Belén, ¿qué significa agorazo? ¿A qué se refiere sacar del mercado? Eso lo vimos la semana pasada. Ok, y acuérdense que hexagorazo significa sacar del mercado de los esclavos, y específicamente es sacar para no poner a la venta, para no ponerlo a la venta. ¿Se acuerdan? Les decía ahí que existe quien revende. Quien tiene, vamos a la central, compramos mercancía y luego tenemos tal vez nuestro puesto. Sí hicimos un agorazo, pero no hicimos un hexagorazo. ¿Por qué? Porque lo vendimos, porque lo usamos una vez más. Hexagorazo es sacar del mercado de los esclavos. No implica nada más sacarlo, así como, pues ya lo saqué, no, sino significa que salió de la venta. Salió de la venta, que ya nunca más va a estar a la venta. Y luego la última palabra era la palabra lutro. La palabra lutro, Lalo, ¿te acuerdas qué significa? Dejar ir, dejar libre, correcto. Y eso es lo que significa la palabra. Y note que en todo esto la palabra redención implica entonces la obra de Cristo, de comprarnos del mercado de los esclavos. ¿Por qué? Porque todos éramos esclavos del pecado. Ustedes y yo debemos saber que éramos esclavos del pecado y no podíamos nosotros tener libertad porque éramos esclavos del pecado. Mas Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Eso es lo que implica la redención. Él nos sacó de ese mercado para darnos una libertad. Es decir, ahora tenemos un propósito. Ahora vamos directo a la página número 31, por favor, donde vamos a ver algunas palabras que también se utilizan en el idioma original, que es el griego koiné, en el cual vamos a ver las diferentes expresiones similares que se utilizan para esta misma palabra, que es la palabra redención. Vamos a ir a la página 31, donde dice la misma idea se encuentra en el vocablo lutrosis. Lutrosis, básicamente el segundo párrafo.
Esta palabra lutrosis aparece también en la palabra de Dios. En Lucas 2:38 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 2:38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, ahí no va a aparecer la palabra agorazo, ni exagorazo, ni lutro, sino va a aparecer una palabra que es, si ustedes y yo nos damos cuenta, es muy semejante al lutro. De hecho, algunos dicen es una variante, pero es una palabra diferente, donde de igual manera está diciendo la redención en Jerusalén. La redención en Jerusalén. En Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna lutrosis, es decir, eterna redención. Esta palabra aparece únicamente en estos dos pasajes en la Escritura. Otra expresión que se usa de manera similar es la palabra opoisen lutrosin. Esta palabra sí aparece con más frecuencia en la palabra de Dios, y lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 1:64, donde dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y otra forma usada frecuentemente, apolutrosis, indicando que libera a un esclavo. Esa es la definición. Apolutrosis es la indicación de libertar a un esclavo. Ahora, cuando dice que Él redimió a su pueblo, que ha visitado y redimió a su pueblo, esa palabra es la palabra apolutrosis. Estas palabras, noten que no son muy frecuentes, pero sin embargo aparecen en la palabra de Dios. En Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque en esta otra vez es apolutrosis, vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, una vez más, que es en Cristo Jesús. Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es la misma palabra. En 1 Corintios 1:30 dice la palabra de Dios también: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas las implicaciones de estos textos que tenemos en la palabra de Dios dan una misma connotación, que quiere decir libertar a un esclavo. Libertar a un esclavo. Ahora, estas palabras no se van a utilizar con frecuencia, o si se utilizan con frecuencia, las tenemos aquí. De hecho, puse todas las veces en las cuales aparece esta palabra, en este caso apolutrosis, porque si nos damos cuenta, y si nosotros hiciéramos una comparativa de las veces que aparece tanto una como la otra, agorazo, exagorazo, lutro, a diferencia de estas palabras sí van a aparecer, pero no van a ser una constante, no van a aparecer mucho. Sin embargo, debemos recordar que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, y toda palabra tiene un significado y tiene un porqué y tiene algo que enseñarnos. Así es de que a mí me parece importante que nosotros entonces sepamos. Si alguien alguna vez nos dice: bueno, tú conoces el agorazo, exagorazo, lutro, pero ¿sabías que hay otras palabras que hablan de redención? Bueno, sí, las sabemos. No son muy mencionadas, pero sí sí aparecen en la palabra de Dios. Ahora, da la misma connotación porque es un verbo. El verbo es apoisen lutrosin. Este apoisen lutrosin es un verbo que indica libertar, dar liberación.
Eso es lo que significa y aparece constantemente en la Escritura. Lo tenemos otras veces en Efesios 1:7, en Efesios 1:14, en Efesios 4:30, en Colosenses 1:14, en Hebreos 9:15 y en Hebreos 11:35, donde aparece la palabra rescate. Esas son las ocasiones que aparece allí. Ahora, último párrafo, página 31. El concepto de la redención incluye la compra, incluye el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando hablamos de la redención, es la doctrina en la cual el Señor nos da esta libertad, nos quita el pecado, nos absuelve de la culpa y nos da la libertad. Ahora, lo vamos a entender un poquito más adelante, porque no es todas las implicaciones de redención. Regularmente yo enseño esto, y esto que les acabo de enseñar, yo sé que muchos de ustedes ya lo hemos expresado. Pero ahora, mire por favor, vamos página 32. Así también, la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado. ¿Alguien de ustedes me puede decir un versículo en la palabra de Dios donde diga la Biblia que la muerte de Cristo fue una ofrenda? ¿Algún texto o algún pasaje que ustedes podrían recordar? Implica una ofrenda, porque si hablamos del Cordero, hablamos de aquella Pascua, hablamos de aquello que sucedió y esa era un sacrificio que se tenía que hacer, ¿sí? Entonces vamos a encontrar así como eso muchos pasajes en la Escritura en los cuales encontramos que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda, en este caso una ofrenda por el pecado. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchas ofrendas que se daban para propósitos que Dios mismo había determinado. Por ejemplo, a ver, ¿quién me menciona? Vamos a ocupar el micrófono, hermano Juan, por favor, si me ayuda. A ver, ¿quién me menciona alguna de las ofrendas que teníamos en el Antiguo Testamento? Algunas de las ofrendas que se veían o que Dios estipuló para que pudiera dar el pueblo, ofrendas. ¿Mande? Ofrendas mecidas. ¿Qué era una ofrenda mecida? ¿Alguien se acuerda? Bueno, esa es otra ofrenda, la del todo quemado. La mecida era... ¿Pero qué, perdón? Se daba una parte y una parte se quedaba. Una parte daba y otra parte se quedaba. Sí, esas eran ofrendas mecidas, porque eran mecidas literalmente. Ahora, esto no habla del niño Jesús que debe ser mecido o cosas así. Era una ofrenda que se daba de esa manera y Dios lo había estipulado en la palabra misma. En el libro de Levítico encontramos este tipo de ofrendas. De hecho, el libro de Levítico es el libro que tiene que ver con los sacerdotes y las funciones que ellos llevarían, y parte de esas ofrendas eran ofrendas mecidas. Esas ofrendas, ¿qué hacían? Bueno, eran dadas para Dios, eran dadas para el Señor, y era para dar las primicias de lo que ellos podían haber obtenido, las primicias de su ganado, de sus granos, de sus posesiones, aún de sus hijos. Había todo este tipo de ofrendas que ellos llevaban a cabo. Había otras ofrendas que era el todo quemado. Esas ofrendas todo quemado, la palabra hebrea es la palabra jolá. Esta palabra jolá es la palabra de donde viene la palabra holocausto. El holocausto que nosotros vemos, de hecho Dios, ¿sabían ustedes que Dios nos pide que seamos un holocausto? Porque en Romanos 12 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me faltó algo, ¿verdad?
Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una ofrenda, un jolá. Ese jolá es lo que el Señor Jesucristo hizo en su sacrificio. ¿Por qué? Porque el jolá, a diferencia de la mayoría de las otras ofrendas, todas las otras ofrendas más bien, el oferente, que era quien iba a dar la ofrenda, se presentaba ante el sacerdote y llevaba su ofrenda, y en todas las otras ofrendas él tomaba una parte. Sin embargo, en el holocausto, él entregaba todo y ni el sacerdote ni él podían quedarse con algo, sino que todo era quemado. La ofrenda que hizo el Señor Jesucristo fue un jolá, un sacrificio completo, un todo quemado. Y ahí vamos a ver que desde el Antiguo Testamento las ofrendas van a dar una luz de una tipología. Esto ya lo expliqué anteriormente. ¿Qué es una tipología, hermana Betty? Betty Viveros. ¿Qué es una tipología? Algo que representa al Señor. A ver, ¿quién es el tipo y quién es el antitipo? Si hablamos de Jesús, ¿Jesús es el tipo o el antitipo? Ya les expliqué hace 2 semanas o 3 esto. ¿Jesús qué es? ¿El tipo o el antitipo? A ver, Ever, creí que levantabas la mano, pero pues ni modo, ya. Jesús es el antitipo. El antitipo significa que en este caso, si yo les mostraba ahí con la sombra, ¿se acuerdan? La sombra que se ve ahí es el tipo, es decir, es la sombra, pero no es lo completo, lo verdadero en cuanto a lo que es, la esencia de lo que es. La tele en ese caso es es el objeto. Y ahí vamos a nosotros a encontrar que existe el tipo, que es la sombra, y el antitipo, que es en ese caso el objeto. Cuando hablamos de Cristo, Cristo es el antitipo de muchos tipos que hay en la palabra de Dios. Muy bien, entonces, regreso al primer párrafo, página 32. En medio dice, bueno, no semejante, leo desde el principio, así también la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no solamente a las ofrendas de animales presentadas en tiempos del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado. En otras palabras, la semana pasada les enseñaba que a diferencia de las ofrendas que había, ¿se acuerdan? Les dije una palabra en hebreo, es la palabra kafar. ¿Alguien recuerda qué era kafar? Cubrir, pero ¿significaba que era quitado? No, seguía allí. Por ejemplo, en el día de la expiación, si estamos hablando de la redención, va muy a la par de la expiación. Ahora, en la expiación había un día que se consideraba como el día de la expiación. ¿Cuándo era ese día? ¿Alguien recuerda? Bueno, no necesariamente la fecha, sino qué pasaba. De todas las fiestas solemnes, la fiesta de la expiación era la más grande de todas. Era porque en todas las otras sacrificios y todo lo demás que hacían los sacerdotes, en este caso en el templo, o si nosotros nos vamos al tabernáculo de reunión, recordamos que en la palabra de Dios dice que solamente una vez el sacerdote se iba a presentar con sangre en el lugar santísimo. De todas las otras ofrendas, no podía el sacerdote entrar al lugar santísimo. Solamente una vez en todo el año tenía la responsabilidad, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, de entrar en el lugar santísimo. Y él hacía un sacrificio, ¿se acuerdan de Azazel?, en el cual él imponía las manos sobre un macho cabrío. Era de hecho 2, uno lo sacrificaba y otro lo dejaba ir.
bueno, ese era el día de la expiación. En medio de todo eso, lo que hacía el sacerdote es que él colocaba sus manos, según Levítico, ya no me acuerdo, creo es 14, no me acuerdo ahorita el texto, pero en el pasaje de la expiación, el sacerdote imponía las manos en el animalito y de esa manera era pasado el pecado de él y del pueblo. Y después lo sacrificaba y con esa sangre él entraba, con esa sangre de ese macho cabrío, él entraba y entonces rociaba el lugar santísimo, comenzando con algo que se llamaba el propiciatorio. ¿Sabe ustedes qué era el propiciatorio? ¿Qué era? ¿Qué cubría? Estaba el arca del pacto y el arca del pacto representa la presencia de Dios. Pero sobre ella había una plancha de oro puro. Esta no tenía madera, era de oro purísimo. Y esta era la cubierta donde reposaban aquellos dos querubines que se presentan. Y los dos tocaban sus alas y recuerdan esos textos en la escritura. Bueno, ese propiciatorio representaba, o lo que significa la palabra propiciatorio es aquietar la ira. Aquietar la ira. Cuando la sangre era rociada, la ira de Dios era aquietada por el pueblo. Ahora, ¿por qué el sacerdote tenía que hacerlo cada año y cada año y cada año? Porque la palabra kafar indica solamente cubrir. Cubría por un año, por un año. Ahora, a diferencia del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. El libro de Hebreos nos va a testificar o nos va a hablar de cómo es que en el Señor Jesucristo, Él se presentó y ya no es necesario que se presente otra vez y que muera otra vez por los pecados de otra generación o de otra generación o de otras personas. No, el sacrificio de Cristo fue completo. No los quiero perder aquí. Entonces, kafar, Antiguo Testamento, cada año. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo, como Cordero de Dios, Él vino y quitó el pecado del mundo. Y solamente se necesitó un solo sacrificio. Estaba viendo un video de un pastor, de Paul Washer, en el cual él lo voy a mandar, acuérdenme de mandarlo, o lo voy a mandar de una vez porque luego se me olvida. Se lo mandé a mi hermano Arturo, por eso lo tengo fresco. En el cual él estaba expresando que cuando él dio una conferencia en cierto lugar, estaba él, ¿qué creen? Ya no lo encuentro. Bueno, se los explico, a lo mejor ya hasta lo vieron. Y un joven le preguntó que cómo era posible que solamente con la sangre de Jesús se hayan perdonado los pecados de todo el mundo. ¿Cómo es con la sangre de uno? Y él expresaba diciendo, bueno, es que no era cualquiera. Es que podríamos poner todo el universo y podríamos poner todas las bellezas del mundo y poner a todas las personas y poner a Cristo, y Cristo vale mucho más que todo lo demás. ¿Por qué? Porque una sola sangre, una sola gota de la sangre de Cristo era capaz de redimir a toda la humanidad en todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por quién es Él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nota esto. El Señor, en el sacrificio que Él mismo decidió dar, nadie le quita la vida al Hijo del Hombre, sino que Él mismo la da. Él tiene poder para darla,
y tiene poder para volverla a tomar. Juan 10. Esa expresión habla de un sacrificio voluntario. En los sacrificios que había, él pudo haber asemejado el sacrificio a una ofrenda mecida. Pudo haberlo ofrecido de una diferente ofrenda, pero ¿saben cuál eligió él? Todo quemado, todo entregado. ¿Sabes? Yo creo sinceramente que si una sola gota de la sangre de Cristo era capaz de perdonar todos los pecados de todo el mundo en todas las generaciones. Yo lo creo así. Pero Él decidió entregarse completamente. Decidió darse enteramente. Esa es la muestra de amor y de entrega. Nota esto, el amor conlleva entrega. Hermano, estamos iniciando un año. Decide entregarle más al Señor. Mira, Él dijo, yo me voy a entregar y voy a hacerlo todo quemado. Hermano, estamos iniciando este 2026 y sería bueno proponernos entregarnos bien al Señor, entregarle lo que somos. ¿Qué le pudiéramos dar que Él no merezca? ¿Qué pudieras darle tú a Dios que Cristo no merezca? En realidad, hermanos, es que todo lo que le podamos dar es insuficiente. Les he contado de una niña que pasaron el platillo de las ofrendas y ella no tenía que darle. Y le dijo al ujier, ¿puede poner el platillo en el suelo? Y el ujier le dijo, no hacemos eso. ¿Para qué quieres que lo ponga? Y le dijo, por favor, solo póngalo un minuto. Y el ujier, entre que lo ponía y no lo ponía, lo terminó poniendo y la niña se colocó ahí y dijo, Señor, yo no tengo nada que darte, no tengo dinero, pero si esta vida te sirve, úsala. Y le entregó su vida al Señor. Y Dios la usó como misionera. Y eso ha pasado en diferentes ocasiones. También sucedió con un misionero. Mira, hermano, nosotros tenemos mucho que podemos darle al Señor. Y qué bueno es saber que Cristo se ofreció enteramente por nosotros. Déjenme mostrárselos también en algunos textos. Isaías 53. Voy a ocupar que me ayuden leyendo algunos textos. Por favor, vamos a ir a ver, yo creo la familia Rosales, si me ayudan, por favor, un versículo cada uno o un pasaje. Primero iniciamos Isaías 53, del 7 al 12, luego Damaris, Juan 1:29, hermano René, 1 Corintios 5:7, hermana Oli, Efesios 5:2, y luego hermana Oli, usted también Efesios 5, del 10 al 14, y luego hermano René, Hebreos 2:22 y el versículo 26. Vean estos pasajes en la Escritura, por favor. Entrega del Señor. Como cuando fue llevado a matadero y como vete delante de sus trasquiladores, enmudeció su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por el reunido del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová hizo que va quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la santidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, llevado por los transgresores. Ahí hablamos de su sacrificio. Vean por favor Juan 1:29. Primera a los Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis buenas masas y levadura como sois, porque vuestra Pascua es santificada por nosotros.
El sacrificio de la Pascua, Efesios 2, no, 5:2. Y a nos amó, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:10-14. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hebreos 9, 22 y 26. Casi todo esto edificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí vemos entonces que ese sacrificio que hizo el Señor fue un sacrificio completo, un sacrificio entero. Muy bien, entonces hablamos de la redención. La redención implica agorazo, exagorazo, lutro, pero en ese sacrificio es un sacrificio perfecto. A diferencia del Antiguo Testamento, que era cafar, cubrir, este sacrificio quitó el pecado, borró el pecado. Ahora, esto es lo que encontramos en muchos textos de la palabra de Dios también, que vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo, que es el 1, donde la palabra de Dios menciona lo siguiente. Si me acompañan, por favor, no lo tenemos ahí en la lección. Pero Isaías 1, versículo número 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahí, cuando expresa que vendrán del rojo carmesí y vendrán a ser como la blanca lana, está hablando del pecado. Y esa es la obra de la redención, La redención entonces implica un perdón de los pecados, perdón y limpieza de los pecados. Ahora, mire, présteme atención tantito aquí. Por eso es que cuando Dios Padre nos ve a nosotros, ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como si nunca hubiésemos cometido un pecado. Cuando alguien es salvo, Dios ya no te ve como un pecador. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Bueno, parte de la redención y de la salvación conlleva la santificación. Es el hecho en el cual Dios nos aparta para sí y nos borra todos los pecados. Eso, cuando tú y yo aceptamos a Cristo y le pedimos el perdón de nuestros pecados, todo esto de la redención sucede en un instante, en un momento, cuando tú le pides a Cristo la salvación. Pero algo que implica es que Dios te ve como si nunca hubieses cometido un solo pecado. ¿Te das cuenta qué tan grande es la redención? Porque Dios ya no te ve como que con todas las mentiras, con todos los robos, con todas las cosas malas que hemos hecho. Dios ya no nos ve así. La redención implica que Dios nos ve como si nunca hubiésemos hecho un solo pecado en toda nuestra vida. Esa es la redención. Ahora, número 3. La muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado, cuyo hecho constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecado. Hace un rato les hablaba de la propiciación. Vean, la palabra griega hilasteroin se usa para el propiciatorio, el cual era la tapa del arca en el lugar santísimo y que cubría la ley en el arca. Es decir, ustedes recuerdan que en el arca había 3 cosas. ¿Se acuerdan qué había dentro del arca? La vara de Aarón, el maná.
y las tablas de la ley. Todo eso representaba a Cristo. ¿Se acuerdan? Vimos apenas que representaba la vara de Aarón. ¿Se acuerdan? En cuanto al ministerio de Cristo, ¿qué representaba la vara de Aarón? Reverdeció. Era la clave. ¿Se acuerdan? Hermanos, eso se los acabo de enseñar. La resurrección, eso es lo que tipificaba. Bueno, ya no entramos más ahí. Ahora, en Hebreos 9:5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En el día de la expiación, el propiciatorio era rociado con sangre desde el altar, y esto cambiaba el lugar de juicio en un lugar de misericordia. Cambiaba el lugar de juicio. ¿Por qué? Insisto, para entender esto, la palabra en sí que se utiliza, hilasterión, esta palabra da la connotación de aquietar la ira. Ahora, Dios, a ver, con el sentido correcto, ¿Dios se aira? ¿Sí? La Biblia dice que Él es lento para la ira, pero llegará el día de la ira del Señor. Acá dirá alguien que se aira, pues yo soy como el Señor. No, el Señor es muy misericordioso. El propiciatorio lo que va a demandar es juicio. Juicio. ¿Por qué Dios dio mandamientos? Por su justicia. Él va a demandar de cada uno conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Él no te va a demandar por algo que no está escrito. Él te va a demandar por lo que está escrito. Por eso, si me acompañan en Apocalipsis 20, cuando encontramos el juicio a las naciones, el juicio del tirán trono blanco, dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y miren esto. Y los biblos fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos. ¿En dónde? En los biblos o libros, según sus obras. Esta palabra biblos es de donde viene la palabra Biblia. Y ahí es donde nosotros encontramos que el Señor va a juzgar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Dios dice, no robarás, no mentirás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni los animales de tu prójimo. Dios da mandamientos, 613 solo en el Pentateuco. Bueno, de todos esos mandamientos, Dios va a juzgar. Llegará el día en el cual, según dice la palabra de Dios segunda a Timoteo, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda a Timoteo 4:1. Sí. Bueno, considero que ahí sí, voy a tratar de explicarlo. Lo que pasa es que redención fuimos comprados, ¿sí? En el sentido, pero primeramente yo entiendo, por ejemplo, si venimos acá y podemos decir a alguien que nos aburrimos en situaciones de me aburre la predicación, pero le damos ley, entonces no ha sido comprado. Voy a tratar de explicar.
¿Le damos qué, perdón? La ley, estamos hablando ahorita de la ley. El punto es, a que me quiero remar es a la ley, ¿no? Por ejemplo, nosotros en redención fuimos comprados. El comprado indica que al final de cuentas, nosotros no pagamos un precio, totalmente, pero se pagó un precio, ¿no? Lo que es la redención. Pero ahora si nosotros nos involucramos en la ley de alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Venimos aquí a la iglesia y alguien me aburre la predicación, pero se le da ley, pero no ha sido comprado verdaderamente, porque el comprado es que o soy esclavo del pecado, hay un Señor, o soy esclavo del pecado, o Dios es mi Señor, ¿no? Pero si se le da la ley a alguien, por ejemplo, esas leyes, porque primero es la redención, lo que es la salvación, ¿no? Pero entonces no puede haber una confusión entre muchas veces, por ejemplo, te doy la ley, absorbe la ley, tienes la ley, pero si tú no eres comprado, entonces definitivamente no vas a seguir, sino vas a seguir una religión. No vas a seguir verdaderamente a Cristo como tu Redentor. Entonces debe haber un Señor. ¿No? Es lo que más trato como lo que yo entiendo de poder expresarlo. Vuelvo a repetir. Llega alguien, le aburre la predicación, se le da la ley, no esto, no aquello, no aquí, no acá, la palabra dice, pero él no ha sido comprado, él no ha sido redimido, él no ha aceptado la salvación. Entonces no puede haber ahí una confusión verdaderamente en que vengo, al final de cuentas, por tratar de mantenerme mi conciencia tranquila, mantenerme sufragado, al final de cuentas con situaciones morales, me porto bien moralmente, pero si no es comprado, si no ha sido aceptado, entonces no, a lo que voy es que no puede haber una confusión entre primeramente la ley y la redención. Porque primeramente Dios fue redimido, o sea, redimió al pueblo, sacó al pueblo, redimió, y después vino totalmente la ley. No nos podemos confundir en esas de hecho fue al revés. Bueno, no sé si logro entenderte. A ver, déjame dar una respuesta y me dices sí o si no. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la manera en la cual predicaba Pedro, Pablo y Juan, que son los que tenemos con más recurrencia en la palabra de Dios, por ejemplo, siempre ellos usaron la ley para llevarnos a Cristo. De hecho, Pablo dijo que la ley nos lleva a Cristo. Sí, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley debe darse para que alguien pueda ser redimido. Porque si no hay ley, entonces no se necesita redención. La ley, por ejemplo, cuando nosotros testificamos a alguien, debemos hacerle saber a través de la ley o de la Biblia que él o ella es un ser pecador y que necesita la salvación, la redención que está disponible. Por eso se llaman las buenas nuevas. Para poder dar las buenas nuevas, yo estoy preparando un mensaje ahorita que se llama las malas noticias y las buenas noticias. Y es básicamente un mensaje de salvación. Las malas noticias es que tú has ofendido a Dios y por tu pecado mereces el infierno. Pero las buenas noticias son que hubo alguien que pagó por ti para darte libertad de tus pecados. Bueno, ya les di mi mensaje de algún día. Bueno, pero en ese aspecto conlleva. Ahora, tal vez hay muchas personas que pudieran venir a la iglesia y sí abrazar ciertos aspectos de la ley para aquietar o acallar, su conciencia. Y sí, en todas las iglesias yo considero que hay personas que vienen a la iglesia y que no son salvos. Sin embargo, ellos necesitan la redención. Nosotros que somos aquellos que hemos aceptado a Cristo, nos dimos cuenta quiénes éramos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Por la ley, por la ley. Por la ley nosotros nos dimos cuenta en nuestra condición y fue a través de la gracia que tenemos en Dios que pudimos aceptar la salvación. Pero no sé si iba por ahí tu pregunta. Yo no hago afuera sacando la ley,
sino como, por ejemplo, yo entiendo luego, en el Antiguo Testamento, primeramente fue la redención, y después hubo totalmente todas las leyes. Fue al revés a lo ahorita en la gracia, ¿no? Podemos decir, pero primeramente yo me encuentro que primero fue redención, ¿no? Ahora, ahorita se tocaron algunos aspectos, los anoté, que ya se mencionó lo que es la expiación, propiciación, justificación y redención, lo que estamos tratando. Yo creo que ese concepto nos debe de llevar a la santidad, ¿no? Definitivamente, porque si ahora sí ya se mencionó, sin santidad. Entonces, no es como que la santidad para eso, sino al revés, sino lo que es esa expiación nos debe de llevar, porque al final de cuentas, aunque Dios nos ve, como ya se mencionó, que no ve nuestro pecado, ya no, pero sin embargo seguimos luchando, ¿no? Seguimos batallando, por eso es que el Biblia nos dice que queremos unos por otros, que ahora sí que nos perdonemos, que seamos pacientes con nosotros mismos. Ese mismo versículo que habla donde dice que sin santidad nadie va a ser, pero anteriormente a eso dice que todos estemos unidos, nos toleremos, ¿no? Al final de cuentas. Pero creo que no es un poquito, bueno, esto nos lleva a llevar a la santificación, pero a lo que yo me encuentro es que primero fue como expiación y después hubo ley, porque anteriormente no hubo ley en el Antiguo Testamento, no hubo la ley, no sé si estoy bien o es lo que... Bueno, parte de la ley es la expiación, porque si nosotros vemos, la expiación viene ¿en qué libro? En Levítico, y en Éxodo viene la ley. Y estos libros vienen cronológicamente. Básicamente va aunado, va pegado. ¿Por qué? Porque de la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, todo eso, se dieron antes de que viniera las leyes ceremoniales, que son todas las ofrendas que tipificaban a Cristo. ¿Por qué? Porque primero lo que hizo Dios fue poner las bases de saber que ellos necesitaban esas ofrendas. Porque si ellos no tienen la ley, que eran los 10 mandamientos, Éxodo 20, desde el 19, 20 y todos esos pasajes, si no sabían que ellos necesitaban el perdón de sus pecados, no podía haber ese tipo de ceremonias que vinieron después. Pero viene primero la ley y después vino la... Y después ya vino la ley. Primero fueron rescatados y después ya vino la ley. Trato de entender. Okay. No estoy... Sí, va igual, yo creo. Pero es, por ejemplo, si nosotros le decimos, una vez me tocó ir con un evangelista a testificar, y este hermano lo que hizo fue sencillamente dar la gracia de Dios, pero nunca llevó a la persona al arrepentimiento o a confrontar lo que él era una persona pecadora. Y lo que hacía él, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo que hizo él es decirle a la gente, bueno, tú quieres ir al cielo, Dios ya pagó por ti, ya murió, Dios te ama y solamente debes pedírselo y ya Dios te va a salvar. Y yo puedo orar por ti. Y las personas oraban ahí y él oraba por ellos y eso, pero nunca los llevaba al arrepentimiento. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Para que suceda eso de arrepentimiento, la persona necesita la ley. Y era lo que Pablo, Pedro y Juan, y bueno, no recuerdo si alguien más en la Biblia mencionaba en el Nuevo Testamento. Por eso Pedro mencionaba arrepentíos. Juan mismo, el mensaje, Juan el Bautista me refiero, el mensaje era de arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder dar. Ahora, yo creo que va junto. Yo creo que va junto. ¿Por qué? Porque debemos hacerle saber a la gente. Ahora, no nada más condenes a la gente, porque a veces en la ley hay personas que son muy juzgonas y nada más condenan a la gente y no, pues es que tú eres así, y así, pero nunca les muestras la misericordia y la gracia de Dios. El mensaje de las buenas nuevas es mostrarle lo que ellos son y lo que Dios es y cómo es que ellos pueden recibir el regalo de Dios.
Ese es el mensaje de salvación, y eso lo vamos a encontrar en los mensajes de Pedro, de Pablo, de Juan, y lo vamos a ver así. Ahora, lo vemos en esa constante. Ahora, por último, la liberación del pueblo, en ese caso fue física, de la esclavitud. Lo que está hablando la ley es en aspectos espirituales y del pecado. También la expiación es del pecado, no es física. Esa fue algo que sucedió en una ocasión, y sucedieron en varias ocasiones para el pueblo de Israel. Sí, hermana Rubí. Bueno, yo estoy entendiendo lo que dice Ray como una aplicación práctica. Nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestra maldad, ¿sí? Y pedimos perdón y le pedimos que entre en nuestras vidas. Pero eso no es algo único en nuestra vida, porque a partir de ese momento Dios nos recibe, nos limpia y somos santos, pero somos santos en un proceso. Esto, como dice Ray, que hay personas que vienen que en lugar de someter su vida, su propia vida, no la vida de otros, ¿no?, con juicio, ¿sí?, a lo que es el mensaje de la predicación, el mensaje de la palabra, que es el mensaje que escuchamos aquí de parte del siervo del Señor, ¿sí?, en lugar de ponerse arrogantes y contradecir cada párrafo o juzgar que si se hizo, que no se hizo, que qué sé yo, ¿sí?, deberías de someter su propia vida a lo que esas palabras dicen, sobre todo lo que dice la palabra del Señor. Todos nosotros tendríamos que someter diariamente nuestras vidas a esa palabra. Pero ¿qué sucede? No lo hacemos. No lo hacemos porque no tenemos ni un devocional, o aunque leamos la Biblia, la leemos un recorrido, ya cumplí mis 3 capítulos, ya me voy a dormir, y ya, se acabó. Pero nunca pasamos esa palabra por nuestra vida, lo que somos, lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos pecadores. Tenemos que decir, Señor, perdóname porque contesté mal, porque dije esto, porque pensé mal del pastor, porque pensé mal de mi hermano, porque me enojé, porque me airé, porque soy intolerante, porque me enojo con facilidad y grito, porque no reflejo a Cristo en mi vida. Y todos tendríamos que diariamente arrepentirnos de las cosas que van contra esa palabra del Señor. Sí, y algo importante, porque nos estamos yendo a otro tema. Cuando estamos en el tema de la expiación. Ahora, cuando hablamos de la salvación, hace un rato Ray ya mencionó, hablamos de la justificación, de la propiciación, de la santificación, todo esto. La salvación, en todas las doctrinas, la salvación es la que tiene más como subdivisiones. Estamos enfocados ahorita en expiación, porque eso, por ejemplo, eso implica ya la santificación. Termina la salvación en lo que se conoce como la glorificación, que es la santificación final, va aunada a la glorificación. Pero no avancemos, porque si no nos vamos a ir más lejos y vamos a quedar como ahí poquito. Lo que quiero decir ahorita en cuanto a la expiación es que la expiación lo que implica es que es borrado el pecado. Y bien, eso Dios sí nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, si nosotros estudiamos la santificación, ahí es donde encontramos a Pablo que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, eso no hago, y hay una ley en mis miembros, que el pecado mora en mí. Y miren qué elocuente, qué tremendo escribía Pablo, ¿verdad? ¿Se aplica a nosotros eso? Sí, por supuesto, a todos. No digas, no, pues a lo mejor a ese hermano. No, a
A todos se aplica, todos seguimos cometiendo pecados, pero en la expiación, acuérdate esto, y con esto termino. La expiación en el Antiguo Testamento era cubierta el pecado, pero el pecado seguía ahí. Por eso es que cada año el sumo sacerdote tenía que hacerlo. Ahora, ¿era solo un sumo sacerdote? No, tuvieron que ser muchos sumos sacerdotes, muchos sacrificios. Ahora, se presenta el gran sumo sacerdote con una ofrenda, él mismo. En el Antiguo Testamento estaba la ofrenda y el oferente. La ofrenda era el animalito y el oferente era el sumo sacerdote. En este caso, esto estaba en una sola persona, Cristo. Cristo era el Cordero y Cristo era el sumo sacerdote. Y esa ofrenda fue hecha perfecta. Lo que leyó el hermano René hasta el último, donde decía, creo que lo tenemos aquí todavía, ¿no? A ver, está en Hebreos 9, 22 y 26. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, nota esto, no tan solamente cafar, sino para quitar de en medio el pecado. Esa es la diferencia. En la expiación conlleva eso. Muy bien, ahora estamos terminando esto de la expiación y estamos en la propiciación. Propiciación. La palabra que les mencionaba hace un rato es la palabra hilasmos. Esta palabra, estamos en la página 33 una vez más, es una declaración en la cual significa aquietar la ira. Aquietar la ira. El penúltimo párrafo dice, Dios declara por tanto que Él perdona en su justicia los pecados antes de la cruz, sobre la base de que Cristo moriría y satisfaría completamente la ley de la justicia. Ahora, aquí lo que quiero decir es que el Señor lo que hizo fue que en la cruz Él llevó nuestros pecados. Me parece que acá tengo algunos versículos. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús. En todo esto, Dios no está descrito como un Dios que se deleita en la venganza sobre el pecador. Acuérdate que la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios en su plan de redención o de salvación, Él busca que nadie perezca. Dice la Biblia ahí en Pedro, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino más bien un Dios el cual a causa de su amor se deleita en misericordia para el pecador. En la redención y propiciación, por lo tanto, el creyente en Cristo está seguro de que el precio ha sido pagado en su totalidad, que Él ha sido puesto libre como pecador y que todas las demandas justas de Dios para el juicio sobre Él debido a sus pecados han sido satisfechas. En otras palabras, en la propiciación fue satisfecha la justicia de Dios. Fue satisfecha la justicia de Dios. Por eso miren esto, dice en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios en él. Esa es lo que hace el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo conlleva el acto en el cual Dios nos hace justos delante de sí. ¿Por medio de qué? De Cristo. De Cristo.
Muy bien, vamos a dejarle hasta allí para que quedemos en un punto cerrado. ¿Alguien tendrá un lápiz que me preste? Justicia, la justicia de Dios. Gracias. En la propiciación fue satisfecha la justicia de Dios. Eso no lo tenemos ahí escrito, pero es lo... ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre sobre esto que acabamos de ver en cuanto a la doctrina de la redención? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente se me viene, Gracias. estaba yo pensando nada más en Noemí Ruth. ¿En qué? Noemí Ruth, Noemí Ruth. Ajá. Ahorita mencionamos Levítico, recuerdo que el pariente cercano no era el que tenía que pagar, digamos, una liberación, ¿no? Noemí Ruth somos como nosotros, ¿no? Nosotros no pagamos absolutamente nada. En este caso, vos pagó, ¿no?, la liberación de ellas, ¿no? Pero algo que ahorita como que en mi mente está que realmente en Levítico el pariente cercano no tenía que pagar nada, ¿no? El pariente cercano no era obligación de pagar una deuda de esa, simplemente era voluntario, era un asunto voluntario. Entonces Jesucristo no deba, pero fue voluntario de pagar este rescate, digamos, por nosotros. Sí era una obligación en Levítico, por eso viene en la ley. Te lo digo porque apenas lo estudié también, y sí era una obligación del pariente más cercano. Pero sí también, ahora, sí, ya te entendí entonces. Había quienes tenían la obligación, pero podían decir no. Ajá, porque el fulano que aparece la Biblia fulano, ¿se acuerdan del fulano? De aquel fulano, bueno, el fulano dijo, no, yo no. Cuando se enteró que tenía que tomar a Ruth y todo eso, él dijo, no, mejor yo así. Y entonces lo que sucedió es que el otro pariente cercano era Booz, ¿sí? Y él la quiso, pero sí era parte de la ley, y sí, él la rechazó, y sí fue voluntario en ese sentido, que Booz lo hizo de esa manera, ¿sí? Entonces, más que nada, como que se me asimilé. Sí, de hecho el libro de Ruth, cuando lo estudiamos, el libro de Ruth, vamos a ver que en el canon de las Escrituras tuvo muchos conflictos, pero fue hasta que se vio el mensaje de la redención que se tomó en el canon de las Escrituras. Ahora hay mucho que podríamos hablar de eso, pero acabamos de leer un versículo, pero difícil de explicar. Pero sí, el libro de Ruth tiene el énfasis de la redención. El libro de Ruth tiene el énfasis de la redención. Hay un libro en el Nuevo Testamento que también tiene ese énfasis. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Perdón? No. Alguien lo dijo, creo ya. O no, o fue mi subconsciente. Filemón. El libro de Filemón en el Nuevo Testamento también tiene esa connotación. Bueno, que Dios nos ayude. Buen trabajo, hermanos. Muy bien. Vamos a orar para el café y el pan. Me parece que sí hay café y pan. Y vamos a alistarnos también para iniciar. Qué bendición poder estar en la casa de Dios en este primer domingo del año, ¿verdad? Qué bueno es poder estar aquí. Ya hubo un grupo de hermanos que pudimos estar en la madrugada aquí reunidos, orando, cantando algunos himnos, y fue de bendición. También estuvimos orando mucho por su mami. ¿Cómo sigue? Sí. ¿Se le puede ir a visitar? Ok, me avisa en caso de que pueda. Quería ir a verla. Bueno, no sé si esté aquí.
Sí, ok, bueno, pues para visitarle. También, hermanos, el día de mañana, de una vez les anuncio, el día de mañana vamos a tener la oración, pero va a ser en un horario más temprano. La razón es porque me gustaría que fuésemos a ver al hermano Abel. Hace tiempo que no hemos ido como iglesia a verlo, hemos ido algunas otras ocasiones, pero me gustaría que fuéramos a visitarle. Y si usted tiene a bien llevarnos algo en cuanto a despensa, sería una bendición poder apoyarle, ayudarle. Nuestro amado hermano Abel tiene tiempo que no se congrega con nosotros, sin embargo es un hermano ancianito de la iglesia, ya rebasa los 90 años de edad. ¿Cuántos años tiene, hermana Irene? 96 años tiene el hermano Abel, ya tiene un par de años que no ha podido venir, sufre, perdió la vista, perdió el oído prácticamente, y de hecho, hermanos, él casi no nos puede ver, no nos puede oír, pero siempre que vamos le da mucho gusto, y cuando cantamos himnos con la pura tonadita, él se lo sabe de memoria y ahí los cantamos con él y es una bendición. Así es de que les animo, el día de mañana vamos a estar visitándole. No podemos ir muy tarde ni tampoco muy temprano. La salida yo creo va a ser a las 2 de la tarde para poder estar allá con el hermano y poder convivir con él. Y así iniciaremos nuestro tiempo de oración de día lunes. Vamos a orar. Señor, gracias por ser bueno, gracias por la redención que podemos tener en Cristo nuestro Salvador. Te ruego, Señor, que nos des de tu gracia, nos bendigas, nos ayudes y que nos ayudes a observar, Señor, también todo este sacrificio que Cristo hizo, un entero sacrificio por nosotros. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a entregarnos completamente, Señor, en nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. Santifica el pan y café que tomaremos y que tu buena mano sea sobre nosotros. Trae con bien a todos los hermanos que vendrán en camino y también a aquellos que salieron. Guárdalos en su salida, Señor, y en su regreso, te lo ruego. En el dulce y hermoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.